Saludos con todos y con todas. Mi nombre es María Fernanda Casares y les voy a hablar sobre los instrumentos de medición en psicología. ¿Ok? Los instrumentos de medición son parte del proceso de recolección, pero antes de hablar un poco de los instrumentos, es importante que podamos tener claro qué es medir o qué es el proceso de medición. Decimos que este proceso tiene que ver con vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto se realiza a través de un plan que se desarrolla de manera explícita y organizada, en la cual clasificamos los datos disponibles y los convertimos en términos del concepto que el investigador tiene en mente. Es decir, son indicadores que nos permiten cuantificar la realidad. En este proceso, el instrumento de medición o recolección de datos tiene un papel central, porque si el instrumento no es adecuado, al registrar los datos observables, muy probablemente no representen la realidad de una manera verdadera. Entonces decimos que hay que lograr que los instrumentos sean adecuados para conseguir que los conceptos o variables alcancen un nivel de medición eficaz. ¿Qué decimos entonces como requisitos importantes para lograr este proceso de medición adecuada? Los instrumentos deben tener un grado de confiabilidad. ¿Qué quiere decir confiabilidad? Quiere decir que el instrumento que yo utilizo puedo aplicarlo en repetidas veces al mismo sujeto u objeto y me debe dar siempre la misma medida, es decir, resultados iguales. Por ejemplo, si yo aplico una prueba de inteligencia para medir el coeficiente intelectual hoy a un grupo de personas y me da unos valores específicos de inteligencia, y después de un mes vuelvo a hacer la medición, debe darme valores similares o iguales. Ahí yo digo que mi instrumento tiene un nivel de confiabilidad. Hablamos de validez cuando decimos que el instrumento que yo estoy utilizando mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, yo digo, este instrumento estoy utilizando va a medir la inteligencia y no la memoria. ¿Qué es importante considerar en estos requisitos de un instrumento? Que la validez y la confiabilidad no las puedo asumir en el proceso de investigación, sino que las debo probar, es decir, las debo demostrar. Debo demostrar que mis instrumentos son confiables y válidos para iniciar el proceso de recolección. Hablamos de la objetividad, que es el tercer requisito, en el que decimos que tenemos que trabajar en que el instrumento elimine al mayor grado posible los sesgos del investigador. Por ejemplo, muchas veces al desarrollar un instrumento se pueden ver reflejadas las creencias racistas, machistas o cualquier otro tipo de creencia del investigador en el proceso del instrumento. Por eso es importante la objetividad como una forma de disminuir todos los sesgos en este proceso. Cuando hablamos también de los sesgos que pueden alterar la objetividad, no podemos dejar de lado que las tendencias ideológicas, políticas, religiosas o de orientación sexual pueden también limitar una medición adecuada. Entonces, en psicología, tenemos que recordar que nuestro objeto de estudio son seres humanos. Por lo tanto, existen algunos factores que pueden influir en la confiabilidad y validez de los instrumentos que utilizamos. La improvisación es uno de ellos. Muchas veces podemos pensar que basta con crear un instrumento de medición para poder recolectar la información. Y vemos que los investigadores experimentados
para desarrollar un instrumento les lleva mucho tiempo. Por eso es importante reconocer que la construcción de un instrumento no puede ser improvisada. Se requiere conocer muy bien de la variable que se pretende medir, así como de la teoría y la práctica que la sustentan. Otro aspecto importante que influye en los instrumentos de medición en el campo de la psicología es que muchos de nuestros instrumentos son desarrollados en el extranjero, es decir, muchos incluso están en inglés, lo que puede hacer que la utilización de ese instrumento no nos dé resultados válidos. Con traducir el instrumento, que en este caso podemos decir un test, un cuestionario, no logramos la validez de ese instrumento. Requiere todo un proceso del que detallamos o miramos cuando se hace el proceso de creación de instrumentos. Decimos otro aspecto importante es que los instrumentos muchas veces han sido diseñados para una población en específico. Podemos hablar del test de Beck de depresión que ha sido diseñado para adultos. Y decimos, ese mismo test lo voy a aplicar para adolescentes. La realidad es que los instrumentos deben estar aplicados al grupo de población en el que se va a realizar la investigación. Entonces, ese aspecto es importante porque debemos hacer todo este proceso de adaptación al grupo específico con el que vamos a trabajar. Cuando hacemos el proceso de medición o de aplicación de un instrumento, tenemos que controlar todas las condiciones ambientales como el ruido, la iluminación, el frío, un instrumento demasiado largo o tedioso, porque esos son aspectos o factores que pueden incidir en los resultados que nosotros tengamos en nuestro proceso de investigación. ¿Cuáles entonces son los pasos para hacer o crear un instrumento? Decíamos en el primer ítem de la diapositiva anterior que la improvisación era un factor sobre el que teníamos que tener control. Estos pasos ayudarían a que el diseño de un instrumento no sea improvisado y tenga la posibilidad de validez y confiabilidad. Primero, el primer paso tiene que ver con reevaluar todas las variables de la investigación, ver cuáles se mantienen o si hay algunas que las vamos a modificar. Pensar en cuál es el lugar en específico donde voy a tomar los datos y el propósito de la recolección. A quiénes, cuándo y qué medios van a ser utilizados. Una vez que yo tengo todos esos aspectos ya delimitados y claros, paso al siguiente paso, que sería identificar los instrumentos o sistemas de medición utilizados en estudios anteriores para medir las variables de interés. Es decir, que yo debo hacer una pequeña revisión de qué instrumentos ya existen. Ahí yo puedo utilizar cualquiera de las bases de datos disponibles con las que cuenta la universidad. Scopus, S-Science, Springer, por poner algunos ejemplos. Una vez que ya he identificado el paso número 2 y lo he realizado, entonces voy al paso 3 y determino cuáles son las dimensiones y factores que teóricamente integran la variable o las variables de mi investigación. Establezco cuáles son los indicadores de cada una de esas dimensiones, los puntualizo, los desarrollo, los tengo ya identificados y con eso paso al siguiente punto, que es el número 4. Decidir qué tipo de instrumento voy a realizar. Entonces hay entre tipos de instrumentos, puede ser un cuestionario, una escala de aptitudes, una hoja de observación, algún aparato o equipo técnico y lo que habitualmente utilizamos en psicología, un test. Como ustedes ven, hemos seguido 3 pasos antes de empezar a diseñar las preguntas.
Habitualmente tendemos a la improvisación y empezamos a desarrollar preguntas para medir nuestras variables sin haber seguido los pasos anteriores, es decir, que nos saltamos al paso 4. Hay que tener presente entonces que antes de desarrollar mi instrumento yo debo haber seguido todos los pasos anteriores que señalamos. Además de seleccionar el tipo de instrumento, yo debo establecer cuál será el formato en el que voy a trabajar mi instrumento. Aquí hablamos de algunos elementos de cómo va a ser en físico, ¿sí? Qué tamaño va a tener, de qué colores va a ser, cómo va a ser, o también si va a ser digital, cómo va a ser, en qué plataforma va a ser, cómo me va a registrar los datos y qué resultados me va a dar después. Una vez que yo ya tengo todos estos elementos delimitados, en el paso 5 empiezo a generar cada uno de los ítems. Estos ítems o reactivos tienen que ver con esos indicadores que yo tracé en las dimensiones. Entonces tienen que estar conectados directamente y yo debo saber con precisión el ítem o la pregunta número 1 qué dimensión está midiendo. La pregunta número 2, qué dimensión está midiendo, para que cuando procesemos los datos de una investigación no pongamos las preguntas como tales, sino las dimensiones que midieron cada una de esas preguntas. Una vez que establecí cada uno de estos ítems, establezco cuáles son los niveles de medición, cómo va a estar codificado e interpretado mi instrumento, si debo crear algún baremo para poder establecer los diferentes aspectos de su medición. Cuando ya he culminado el paso número 5, llegamos al 6, que es administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos. Esto que decimos como la prueba piloto. Cuando yo aplico este instrumento a una pequeña muestra de casos, lo que estoy es probando si el instrumento tiene pertinencia y eficacia, desde las instrucciones hasta cada uno de los ítems. También ahí puedo identificar en esta prueba piloto cuáles son las condiciones adecuadas para la aplicación, así como los distintos procedimientos que voy a tener que utilizar en el proceso del instrumento. Con estos datos de la prueba piloto, yo calculo la confiabilidad y validez iniciales del instrumento y puedo mirar si mi cuestionario tiene estos dos requisitos como mínimo de los que habíamos hablado anteriormente para lograr que los datos que voy a medir o las variables que voy a medir me den el resultado que yo estoy esperando en mi investigación. Y finalmente llegamos al último paso en el que decimos, después de la prueba piloto, yo voy a ver qué cambios son los necesarios. Tal vez necesito quitar o agregar algunas preguntas, cambiar o modificar las instrucciones. También mirar si el tiempo para responder es el adecuado y otros elementos que pueden haberse visto, como por ejemplo la tendencia hacia las respuestas. Si hay una respuesta en la que hay muchos errores o muchos cuestionamientos, puedo ir haciendo las modificaciones. Y entonces el paso 7 consiste en construir la versión definitiva del instrumento y que tenga también un diseño atractivo para el usuario. Como veíamos en el proceso, hablábamos de esta fase de utilizar los datos de la prueba piloto para medir la validez y la confiabilidad. Aquí vemos un método que es muy utilizado para medir la confiabilidad. ¿Qué podemos hacer al instrumento que hemos creado? Yo puedo aplicarle el alfa de Cronbach, que nos va a medir entre 0 a 1 el nivel de confiabilidad del instrumento. Mientras más se acerque a 1, decimos que el instrumento es mucho más confiable. En cuanto a la validez, tenemos que el método más habitual para medir la validez son las correlaciones. ¿Qué es lo que medimos aquí? Si el ítem que yo establecí que medía la dimensión 1 realmente la mide. De igual manera, las puntuaciones son de 0 a 1. Mientras más se acerca a 1, decimos que la correlación es más alta, es decir, que ese ítem mide la dimensión que yo pretendo medir.
Estos aspectos son importantes para considerar en el proceso de una investigación en psicología en cuanto al diseño de los instrumentos de medición. Muchas gracias, hasta una próxima vez.